La paz de Dios, amados hermanos. Antes de empezar en esta tarde este mensaje, quisiera invitarlos a escuchar y si puede llevar ahí esta alabanza. Es de guerra, hermanos. Nuestro himno es de guerra para la gloria y honra del Señor. Alabado sea su nombre. Firme hacia adelante, Firme sia adelante, huestes de café, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va y la regia enseña, tremolando está. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. al sagrado nombre, De nuestro adalid, tiembla el enemigo, que huye de la lid. vuestra es la victoria, Dad a Dios Lord, y oígalo el averno, lleno de pavor. firme sia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Aleluya. Sin temor, porque Jesús nos ve. Esa es la promesa. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchamos en pos, somos solo un cuerpo y Uno es el Señor, una la esperanza y una nuestro amor. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. tronos y coronas pueden perecer. De Jesús la iglesia fiel habrá de ser, nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Sin temor alguno, pues Jesús nos ve. Firme hacia adelante, Iglesia de Jesucristo. Aleluya. Qué hermosos son nuestros coros, nuestros himnos, porque nos dan la fuerza, nos dan el deseo, amado hermano, de luchar en el nombre de Jesús. En este momento, antes de empezar, quisiera pedirte si podemos hacer una pequeña lectura.
que se encuentra allí en la carta a los Efesios, en su capítulo número 5, versos 16 y 17. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y en la Nueva Traducción Viviente dice de esta manera: así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Vamos a hacer una pequeña oración en este momento. Padre Santo, en el nombre precioso de Jesucristo, te doy gracias y te bendigo en el nombre precioso y santo de mi Señor Jesús, rogándote, Espíritu Santo, que en este momento tú seas bondadoso con nosotros y nos dirijas en este tiempo. Hemos escuchado a través de este hermoso himno que tu pueblo es valeroso y marcha con firmeza. Marcha con firmeza porque tú vas delante de nosotros. Espíritu Santo, enséñame y ayúdanos en esta hermosa tarde, para gloria y honra de tu precioso nombre, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra y la alabanza. El tema general de este mes, amados hermanos, dice que la crisis y la gloria venidera. Ese es el tema general de este mes de junio. Pero el tema de hoy que nos corresponde, amados hermanos, este jueves, el tema de hoy dice tiempo de madurez espiritual. Acabamos de leer en la carta a los Efesios cómo Pablo les habla a los Efesios y les advierte que los tiempos son malos. Y en ese tiempo que es malo, nosotros como iglesia tenemos que tener la suficiente madurez espiritual para poder dar guerra en el nombre de Jesucristo en todo lo que venga a nuestra vida. La palabra de Dios nos enseña que nos preocupemos de cómo es nuestra manera de vivir, de cómo hay tiempos difíciles en que nuestro entorno, la Biblia le llama días malos, lo acabamos de leer. La palabra también nos señala que debemos de vivir y llevar en práctica esas recomendaciones. ¿Para qué? Para que vengan días mejores en medio de estas grandes crisis. Tenemos como objetivo principal, amados hermanos, estamos conscientes de que los tiempos son malos. Estamos conscientes de eso. Y es por eso la recomendación en tiempos de crisis, la madurez espiritual es muy importante para mirar la gloria de Dios en nuestras vidas y fuera de ellas, sobre quienes nos rodean, sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia, sobre las personas que amamos. Dios levantando hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo, guerreros valientes para gloria del Todopoderoso. Por eso cantábamos al principio, escuchábamos esta alabanza: firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, porque Jesús nos ve. En tiempo de madurez espiritual, amado hermano, dice la palabra que leímos: no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Tenemos que conocer el plan de Dios para cada uno de nosotros como guerreros de Dios. ¿Quieres saberlo hoy? ¿Quieres tú saber? ¿Quieres saber en qué lugar estás en este grandioso plan de Dios? Porque tú eres guerrero, tú eres guerrera de Dios. Nosotros no tenemos por qué amedrentarnos, dice la palabra, porque el Señor está con nosotros y esto es tan maravilloso, amado hermano. El mensaje de hoy para este tiempo en general es como lo leímos: crisis y la gloria venidera. ¿Y qué? ¿Qué significa crisis? Situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Un cambio brusco e importante que sufre el estado físico de una persona cuando hay crisis nerviosa.
Desde nuestro tema general debemos comprender que Dios siempre nos advertirá cuando sea necesario cambiar nuestra conducta o nuestra manera de actuar y de pensar, porque Él está mirando lo que puede suceder en nuestro futuro y siempre querrá ayudarnos. Esto es muy importante. Dios levantando hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo, guerreros valientes para la gloria del Todopoderoso, en tiempo de madurez espiritual. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso del 1 al 5, lo vamos a leer, si tú lo puedes seguir, si no, escúchalo. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impuros y sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A estos evita, dice la palabra. Tiempo de madurez espiritual, amado hermano, hermana, iglesia. También hoy la palabra nos aconseja en la segunda carta a Timoteo 3, 16, 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Madurez. Las personas con madurez emocional tienen recursos con los que los responden de una manera asertiva ante los acontecimientos externos. La madurez, hermano, la madurez nos da calma, nos da paciencia, siempre con un dominio propio, llenos de la sabiduría de Dios. La madurez espiritual se logra a través de parecernos cada día más a Jesucristo. Después de nuestra salvación, cada cristiano comienza el proceso de un crecimiento espiritual con la intención de ser más maduros espiritualmente. Según el apóstol San Pablo, es un proceso continuo que nunca terminará en esta vida. Y le habla a los filipenses. Vaya conmigo, Filipenses 3. Capítulo 3, verso del 12 al 14, dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección por la cual Cristo Jesús primeramente hizo suyo. No, amados, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado, fijo mi mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, el cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Hablando de pleno conocimiento de Cristo, amados hermanos. Cuando nosotros crecemos espiritualmente, lo único que queremos es hablar de Cristo y hablar de sus bondades, sus maravillas. Por eso Dios levantando hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo, guerreros valientes para la gloria del Todopoderoso en tiempo de madurez espiritual. Los pensamientos de un tiempo de madurez espiritual nos advierte cómo lo hemos estado observando, que en tiempos de crisis, además de haber calma, debe de haber madurez. Oiga usted, en medio de la crisis, tenemos que tener calma y madurez. Y la madurez nos implica no en una edad avanzada, sino en una confianza plena en el conocimiento de algo o de alguien, según se define. Nosotros tenemos confianza en quién, amado hermano, iglesia. La marca de una persona madura es que es una persona que busca la paz y la sigue. Alguien que tiene paz en su corazón dice que la busca, la encuentra y la sigue. En el Salmo 34, 13 dice entonces, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien.
busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor dice que están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. Una persona madura, amado hermano, una persona madura espiritualmente sabe orar correctamente, sabe cómo orar, cómo acercarse a Dios. Hay personas, amados hermanos, que oran y solamente dicen, bendíceme, protégeme, guárdame, ayúdame, y todo termina en me. En lugar de ser, gracias por esto, gracias por aquello, gracias por permitirme servirte, gracias por ser mi Dios. La gratitud debe estar en nuestros labios. Esa es madurez espiritual. Hay 3 etapas, según la Escritura, de la madurez espiritual. En la primera carta de San Juan, capítulo 2, verso del 12 al 14, nos narra de esta manera el apóstol: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis lo que desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuerte, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Hijitos, jóvenes, padres. Tomando el análisis en este verso, cuando dice hijitos, son niños de edad primera espiritual, recién convertidos. Cuando dice jóvenes, es de una edad media espiritual, que están aprendiendo y están luchando contra el enemigo de sus almas como nosotros. La tercera edad de madurez espiritual son los padres espirituales, los padres maduros en la fe. Se dividen en estas 3 etapas: niños de edad en primera espiritual, edad media los jóvenes, la tercera edad de madurez espiritual. Es un proceso que va uno avanzando, no importa la edad. El Señor Jesús habló de los 3 niveles como de una analogía, como de algo mostrándome en medio de una analogía agrícola. En Marcos 4:28, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Primero, ¿qué? Hierba, luego espiga, y luego grano. 3 etapas de vida. Y Juan nos lo refiere en 3 etapas de la vida del hombre, como menciono, no importando realmente su edad cronológica. Como ya lo conocemos en la salvación del hombre, puede ser desde una edad muy pequeña hasta una edad muy grande. Estos son los 3 niveles de crecimiento espiritual: niños, jóvenes y padres. Te vuelvo a decir, no en una edad cronológica, sí en el conocimiento de la misma palabra. ¿Quién es un niño espiritual? ¿Quién es el niño espiritual? En el versículo 13 dice: os escribo vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. ¿Qué es lo primero que un niño reconoce? A sus padres. Os escribo vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Los niños reconocen primero a sus padres. Un niño espiritual se da cuenta de que él es un hijo de Dios y no mucho más. Tenga en cuenta que un niño pequeño no tiene la palabra de Dios. Todavía en su corazón está apenas formándose, cimentándose. Solo sabe lo básico. En consecuencia, son niños fluctuantes, llevados por doquiera, tipo de viento de doctrina, dice la palabra. En Efesios 4:14 nos dice que, en otras palabras, solo saben acerca de Dios y Jesús. Ellos no conocen las Escrituras muy bien. Usted ha de recordar su vida en su primera infancia, espiritualmente hablando. El siguiente nivel espiritual se encuentra en el versículo 13 también: os escribo vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. ¿Quién es el maligno? Satanás mismo.
¿Cómo se supera a Satanás? Un joven espiritual es aquel que es fuerte en la palabra y ha vencido al maligno. Pero, ¿en qué sentido ha vencido al maligno? Satanás es mentiroso, usted lo sabe, dice en San Juan: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aparece como un ángel de luz. ¿Cuántas veces a los jóvenes espirituales, cuando tú vas creciendo en el camino del Señor, se te presenta con muchas cosas y quieren volverte a hacer caer? Pero no es así, porque tú ya estás sostenido de la mano poderosa de Jesucristo. En la segunda carta a los Corintios dice, capítulo 11, verso 14, pero no me sorprende para nada, aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Y él es el maestro, fíjate, él es el maestro de la religión falsa. Por lo tanto, un joven espiritual conoce la palabra y deja de ser víctima de esas falsas religiones, de esos falsos pensamientos. Cuando alguien se convierte en un joven espiritual, entiende la diferencia entre un joven y un niño. Porque el niño, dice la Escritura, que requiere leche. Pero el que va creciendo va requiriendo más y más. Un bebé espiritual no puede entender del todo qué es verdad y qué no. No entiende mucho de la teología bíblica y siempre estará intimidado por la enseñanza de alguien. Por eso hay que cuidar a los recién convertidos, por eso hay que discipular, por eso hay que enseñarles a los que llegan por primera vez a las plantas de Jesucristo cuál es el camino. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Te voy a platicar una parte de mi testimonio. Antes de conocer a Jesucristo y cuando llegué a Jesucristo, recuerdo que me convertí al Señor con todas mis fuerzas, porque me perdonó mucho. Yo conocía otras filosofías paganas, diabólicas, la metafísica, el control mental, los viajes astrales, muchas cosas de esto, amados hermanos. Y uno de mis hermanos, que ya, para la gloria de Dios, recibió a Cristo, usted me ayudó a orar por él, que apenas falleció ahora en diciembre. Él conocía de estas enseñanzas y él fue quien nos adentró a muchos de nuestros hermanos, a la familia, pues a los jóvenes en la casa, nos adentró en estas filosofías. Yo le empecé a predicar al Señor cuando yo lo conocí al Señor, le empecé a predicar y en cierta ocasión predicándole, él me preguntó, me dijo esto: ok, Dios donde quiera está. Me hizo esta pregunta: ¿Dios donde quiera está? Mi respuesta, usted sabe cómo es uno recién convertido: sí, Dios donde quiera está. A lo que él contestó, estaba calmado, con una sonrisita ahí que no me gustaba. Entonces Dios, dice, está en una cloaca, está en una coladera. Y yo me quedé pensando, en ese entonces, hermano, me quedé pensando, era yo un niño espiritual y había confusión en mi corazón, en qué respuesta tenía que darle. Había frustración porque no sabía qué contestarle. A mí me habían enseñado que Dios es santo y mi pensamiento hacía negar que Dios pudiera estar en una cloaca, en una coladera. Me fui. No le contesté, me sentí triste, me sentí frustrado, no poder conocer quién era mi Dios, pero empecé a conocerlo, amado hermano. Y llegó el momento de poderle testificar y le testifiqué con valor, con poder, porque ese es el poder que nos da el Espíritu Santo. El tercer nivel, amigo, hermano, iglesia: os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y hay un mayor nivel de crecimiento espiritual en los hombres, jóvenes espirituales y en los niños. Una cosa es saber que alguien pertenece a la familia de Dios, esto es bueno, y que conoce la palabra de Dios también, pero otra cosa es conocer a Dios íntimamente, la lectura de la palabra, porque la lectura nos hace ser sabios. Una cosa
era conocer la Biblia, pero otra cosa es conocer al Dios de la Biblia. El crecimiento espiritual progresa primero al saber que eres un cristiano y conocer la palabra de Dios para conocer a Dios mismo y vivir en Dios. La manera de conocer a Dios es pasar una vida centrada en su gloria. Eso es a lo que llevará al cristiano hasta el tercer nivel de crecimiento espiritual, constantemente en el jardín de la oración, constantemente en la lectura de la palabra, constantemente en la adoración a Dios, constantemente en su presencia. Esto es lo que hace el tercer nivel, la madurez espiritual. ¿Cómo alcanzar? ¿Cómo alcanzar y estar en lo que Dios levanta de su pueblo e iglesia, hombres, mujeres, llenos del poder del Espíritu Santo, guerreros valientes para gloria de Él mismo en tiempos de madurez espiritual? Cuando la crisis es más intensa, como hoy en día, en medio de esta pandemia, ¿cuántos nos critican porque estamos a lo mejor en la casa? ¿Cuántos nos critican y nos mandan mensajes y nos dicen, tú eres pastor, tú eres ministro, tú eres iglesia, que no tienes fe? Tenemos fe, tenemos y sabemos cuál es el obedecer a Dios, y es lo que estamos haciendo, cuidándonos, cuidamos a muchos, pero no nos quedamos callados, seguimos predicando, seguimos anunciando, seguimos visitando de alguna manera a algunos hermanos, seguimos orando por este México, por las naciones, seguimos orando por los médicos, por las doctoras, por los camilleros, por los enfermeros, por toda esa gente que está ahí enfrente de la lucha. Son guerreros también, y yo lo dije en un mensaje pasado, hay muchos que de esas personas son nuestros hermanos en la fe, y tenemos que levantar sus manos, tenemos que levantarlos en oración para gloria y honra del Señor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En madurez espiritual, practicando medios de gracia. Usted los conoce como iglesia, y si no lo voy a decir, parte de ellos es la adoración, es la alabanza, es el ayuno y la oración, es la lectura reverente de la Biblia, es el testimonio público y veraz, la predicación del Evangelio, los medios de gracia que tenemos como cristianos, como iglesia de Jesucristo, en un total crecimiento de santidad. Es tiempo de madurez espiritual, amados hermanos. Efesios 5:16 lo leímos. Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Estamos conscientes de que los tiempos son malos, amada iglesia? Es por eso la recomendación en tiempos de crisis, la madurez espiritual es muy importante para mirar la gloria de Dios en nuestras vidas y fuera de ellas, sobre quienes nos rodean. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El consejo de Dios es claro. La madurez espiritual empieza con el cambio total de nuestra manera de ver y vivir el cristianismo, porque el que no cambia su forma de pensar no va a cambiar su forma de actuar. Por eso muchos de la iglesia siguen en ese estado de inmadurez, en ese estado de apatía, en ese estado de indiferencia. No es posible. Dice la Escritura, así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagamos. Nosotros tenemos principios rectores en nuestra iglesia, principios rectores, y no solamente especialmente de nuestra iglesia, sino de la iglesia universal. Nosotros encontramos 18 conceptos que nos llevarán a un tiempo de madurez espiritual, del cambio interno de nuestro corazón, de nuestra vida y de nuestro actuar. La dirección del Espíritu Santo, tan necesaria para el poder lograr cada uno de ellos y alcanzar la madurez que Dios quiere que su pueblo tenga. Con más tiempo los podremos considerar, pero alcanzar esa madurez espiritual debe de ser muy conciso, muy real en tu vida.
Te los voy a enumerar nada más para que vayas pensando en ello. El temor a Dios, el temer a Dios, el adorar a Dios, amor, santidad, fe, obediencia, fidelidad, gratitud, perdón, integridad, paciencia, respeto, verdad, humildad, servicio, responsabilidad, justicia, disciplina y decisión. Dios levantando una generación de hombres y de mujeres llenos con el poder del Espíritu Santo. Qué importante, amado hermano, iglesia, amigo, pastor, ministra, llenos del poder del Espíritu Santo, guerreros valientes para la gloria del Todopoderoso. Es un tiempo de madurez espiritual y nos da las armas cada día para lograrlo. ¿Podrás alcanzar esa madurez hoy día, amado hermano, iglesia? ¿Podés alcanzar esa madurez? Es una base de esfuerzo y de entrega. Hemos recibido muchos consejos de parte de Dios. Podrás ser de los llamados a ser guerreros, valientes en la batalla, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, pues Jesús nos ve. La práctica de toda enseñanza que hemos recibido hoy día hará cada día más semejantes a Cristo. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a tomar el reto hoy en día de crecer espiritualmente? Y no vas a ser tú solo, el Espíritu Santo te va a ayudar. El mundo busca a Jesús, pero nosotros ya lo tenemos. Ahora lo buscan, lo encontrará en ti. Encontrará en ti el reflejo, encontrará en ti la madurez espiritual suficiente para decirles que Cristo les ama. Antes de terminar, quiero leerte Juan 15:16. Dios habla hoy, dice: ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y les he encargado que vayan y den mucho fruto y que ese fruto permanezca. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Así el Padre nos dará todo lo que pidamos en su nombre. Vamos a hacer una oración, amado hermano. Vamos a hacer una oración en este momento. ¿Quieres ser de los escogidos? ¿Quieres ser de los que arrebaten el reino en el nombre de Jesús? Nosotros leemos constantemente y cantamos constantemente, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, pues Jesús nos ve. Ora a Dios. Padre Santo, en este momento aquí está tu iglesia. Aquí estamos, Señor. Todos y cada uno de los que nos has permitido en esa gracia estar delante de tu presencia en este día, Señor. Gracias por la vida, gracias por el privilegio que nos das. Gracias por la bendición, Señor, de estar delante de tu presencia en este momento. Gracias por tu palabra. Queremos crecer, Señor. Queremos ser maduros espiritualmente para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Queremos anunciar tu palabra, Señor. Queremos ser hombres y mujeres llenos con el poder del Espíritu Santo y llegar en este mundo, en este momento lleno de crisis, de angustia, de dolor, Señor, poder ser intercesores. Un pensamiento claro es, Señor, aquel que puede estar de rodillas delante de ti, puede estar en alto, con la cabeza en alto delante de los hombres. Y podemos levantar nuestras manos y podemos bendecir en tu nombre. Podemos decirle a las gentes que Dios les bendiga, que Dios les guarde y orar por los que están perdiendo familiares, por los que están enfermos en este momento en todo el mundo, Señor. Y también pedirle a Dios por esas personas que piensan que las cosas son falsas, lo que está pasando, pero tú tienes propósitos para toda la humanidad, Señor. En el nombre precioso de Jesucristo, yo te ruego, Padre, que los bendigas,
y los guardes. Te damos gracias en este momento, Señor. Gracias. Que Dios te bendiga, amado hermano. Amigo, amiga que has escuchado esta palabra, recibe a Cristo en tu corazón. Recibe a Cristo y hazlo el Señor de tu vida. Que Dios te bendiga. Paz de Dios.